God Rob regresa 441, 450 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 441 Tyrion. Habían hecho tantos intentos fallidos de ir a Surestone que hasta el momento en que sacaron sus caballos por la gran puerta de Invernalia y tomaron el camino, junto con su escolta, él había estado convencido de que algo habría sucedido que los obligaría a posponerlo una vez más. Alguna crisis en alguna parte, algún mensaje de desembarco del rey o del Castillo Negro, o de cualquier lugar. Pero no. Estaban de nuevo en camino, la primera vez que viajaba desde la gran cabalgata de Ned Stark, de la que había sido una pequeña y magullada parte. Había pocas posibilidades de que se produjera un viaje tan rápido y brutal. No ahora, no con Dacey embarazada. Si hubiera podido envolverla en una bola del lino más fino y suave, lo habría hecho, a pesar de su furiosa desaprobación. No, mientras viajaban hacia el sur, solo tenía una cosa en mente. Su hijo le costaría la vida. Era algo que le carcomía el cerebro. Su propia madre había muerto después de dar a luz. ¿Podría volver a suceder? Hizo todo lo posible por ocultarlo, pero sabía que su esposa sabía que estaba preocupado por ello, a pesar de que había ido en silencio a ver a Luwin y le había expresado torpemente sus preocupaciones. El viejo maestre asintió lentamente y luego señaló que Dacey también había hablado con él y que, como tenía caderas de gestación, a Luwin no le preocupaba que muriera en el parto, aunque agregó la advertencia de que los primeros partos tendían a ser un poco más difíciles que los segundos. Tyrion ni siquiera quería pensar en eso todavía. Un nacimiento le bastaba por ahora. Viajaron rápido, pero no demasiado rápido. Los guardias que los acompañaban eran una combinación de la casa Lannister y la casa Stark, una combinación en la que había trabajado muy duro para que funcionara. Y mientras viajaban hacia el sur, se encontró recordando aquel primer viaje hacia el norte, aquel incómodo viaje con la entonces Dacey Surestone, que todavía estaba de luto por su padre y que todavía no estaba segura de cómo tratar al hijo de Tywin Lannister. Se encontró mirando los riscos que había visto antes con una sonrisa casi cariñosa de veces, antes de darse cuenta de que su esposa lo estaba mirando con una sonrisa cariñosa también, una inclinación de cabeza, un gesto de reconocimiento por lo que ella también estaba pensando. Dioses, la amaba tanto. Cuando llegaron a la posada donde se habían conocido, ambos se detuvieron, parpadearon y se miraron con sorpresa. La posada era más grande que antes, con un establo más grande y una nueva extensión. También tenía un nuevo nombre. Colmillo de León y su gama. Incluso había un cartel colgado sobre la entrada principal, con una excelente imagen de Dacey y una bastante favorecedora de él mismo. Lo miró asombrado antes de desmontar y luego caminar con Dacey hacia la posada, donde fueron recibidos con gran deferencia y casi afecto. Lord Tyrion, sea bienvenido a nuestro humilde establecimiento, dijo la posadera, y él la reconoció como la esposa del comerciante que había tomado posesión del lugar después de la muerte no lamentada del pedazo de mierda que lo había poseído anteriormente. Espero que no le importe el nuevo nombre de la posada. Recordamos su visita anterior y nos enteramos de sus hazañas en el muro. Tyrion la miró a Dacey, que parecía estar muy divertido con todo el asunto, y luego sonrió ampliamente. No nos importa en absoluto. No creo recordar que alguna posada haya sido nombrada en honor a otro Lannister. De hecho, lo apruebo de todo corazón. Dioses, él también quería reírse, y lo hizo después de que les mostraran la mejor habitación de huéspedes de la posada. El lugar había cambiado mucho desde su última visita, y todo para mejor. Pasaron allí una noche muy tranquila con solo un momento de amor, y al día siguiente partieron nuevamente, después de dejar una pequeña bolsa de dragones dorados con los dueños de la posada, como una bendición para el futuro y también una inversión para la próxima vez que los visitaran. Y luego se pusieron en camino hacia el oeste, no tan bien mantenido como el camino real, pero lo suficientemente bueno para su grupo. Era un terreno accidentado, montañoso en algunos lugares, con bosques a ambos lados a veces, pero a medida que avanzaban podía sentir que el ánimo de Dacey cambiaba. Hogar, murmuraba a veces, con una mirada que reflejaba felicidad y tristeza a la vez. Y él sabía que estaba pensando en la última vez que había viajado por el camino, llorando a su padre y con compañeros que pronto morirían. Se alojaron en otra posada, una más rústica, y luego en un pequeño castillo propiedad de una casa muy pequeña, antes de que finalmente coronaran una colina y vieran un castillo laberíntico frente a ellos. Una torre del homenaje más grande de lo que había pensado, dentro de murallas que parecían bien mantenidas.
Surestone que dijo Dacey con una voz áspera y baja que temblaba un poco. Hogar. A casa, dijo Tyrion con una sonrisa, y luego partieron, cabalgando hacia las puertas abiertas. Los guardias de las puertas asintieron respetuosamente mientras entraban, y en el espacio que había frente a la entrada principal de la fortaleza había otros guardias. No muchos, pero todos con lo que Tyrion ahora sabía que era la librea de Surestone. Un tabardo rojo con un libro bordado en negro sobre una hacha blanca de 2 filos. Los encabezaban un hombre vestido completamente de negro y un maestre que parecía horriblemente joven. Mientras desmontaban, los mozos de cuadra corrieron a llevarse los caballos, lo que le dio a Dacey un momento para recomponerse. Luego se acercó a ella, la tomó de la mano y se acercó al séquito que estaba en la entrada. Maestre Grant, le dijo Dacey solemnemente. Mayordomo Morgan. Mi marido y yo hemos regresado. Los dos se inclinaron. Milady y milord, dijo Morgan, Surestone es vuestro. Bienvenidos a casa. El rostro del maestre se contrajo de tristeza. Mi señora, bienvenida a casa. Permítame presentarle mis disculpas y mi renuncia. La decepcioné a usted y a su padre y lo lamento de corazón. De hecho, le fallé. Debería haber, Dacey levantó una mano y lo interrumpió. Maestre Grantle, ¿había visto alguna vez a alguien envenenado con lágrimas desamparadas? El joven maestre hizo una mueca. Bueno, no, mi señora, pero nada, maestre. Boodle fue quien asesinó a nuestro padre, no a usted. Mi señora, debería haber sospechado algo, debería haber, maestre Grantle, basta. No más. Ahora, este es mi esposo, Lord Tyrion Lannister. Estoy embarazada, la larga noche se acerca y tenemos cosas mucho más importantes en las que pensar. Dioses, la adoraba. Grantle se quedó boquiabierto por un momento, luciendo atónito, mientras Morgan sonreía con aire de suficiencia. Bienvenida a casa, milady. Todo está bien, Surestone se está preparando para la larga noche, dijo el mayordomo con firmeza. ¿Y la biblioteca sigue intacta? Preguntó Dacey preocupado. Lo es, mi señora, dijeron a coro el maestre y el mayordomo, este último pasándole una linterna y algunas cañas de juncos. Dacey suspiró aliviada y luego miró a Tyrion. ¿Listo para ver lo que reunió papá? El deleite se encendió en su interior. Lo vieron de inmediato. Oh, más que listo. Dacey lo tomó de la mano y lo condujo al interior de la torre del homenaje, un lugar que, según observó, estaba bien diseñado y bien protegido. También bien mantenido. Las losas eran lisas y las paredes del interior estaban enlucidas. Subieron 2 tramos de escaleras y luego recorrieron un pasillo hasta un conjunto de sólidas puertas dobles. Cuando se acercaron, Dacey sacó una llave grande y ornamentada. Lo mantuve bien alejado de la vista de ese cabrón de Bod, le espetó, antes de introducir la llave en la cerradura y girarla. Por suerte, no entendió lo que había dentro. Y luego abrió las puertas. Tyrion parpadeó mientras miraba dentro. Había muchas estanterías. Cuando Dacey entró, se hizo a un lado para encender velas y faroles en apliques de las paredes con las cañas del farol que llevaba. Dioses. Había libros allí. Libros y libros y libros y manuscritos y papeles y griega. Seguramente esto era el paraíso. Tenemos mucho que hacer, murmuró Tyrion. Y por todos los dioses, estaba en el cielo. Tonipos Paenimion odiaba ir a pie, por así decirlo, pero un palanquín a lomos de un elefante era lento, grande y muy visible. Sí, los elefantes podían correr, pero el movimiento siempre lo mareaba, y un elefante corriendo por las calles de Volantis era una mala idea. Entonces, cuando ese idiota desdentado de Malacuo Maegir le había dado la orden de reunirse urgentemente y muy secretamente, se había visto obligado a utilizar los túneles que existían bajo la ciudad, y ahora lo llevaban esclavos en una litera a través de uno de esos túneles. Eran anchos y altos y eran justo lo que se necesitaba para transportar tropas de un lado a otro de los muros negros en caso de asedio. Mientras lo llevaban, escoltado por 20 de sus guardias personales, se mordió una uña y especuló sobre qué, en nombre de los dioses de Valiria, podría haber provocado esta convocatoria para una reunión tan secreta de los triarcas de Volantis. Si tuviera que adivinar, sería algo relacionado con Daenerys Targaryen y sus dragones. ¿Los habían encontrado? Si era así, ¿quién los había encontrado? ¿Había sido uno de los muchos grupos de búsqueda de Volantis o una de las otras ciudades libres? En ese caso, ¿cuál? Como uno de los 2 elefantes de la triarquía, estaba comprometido con el comercio y no con la guerra, pero sabía que se avecinaba una guerra que Volantis tendría que ganar. La primera hija de Valiria tenía que tener los únicos dragones que estaban en el tablero del juego de las ciudades. Tenía que tenerlos.
Era justo que así fuera. Especialmente si Braavos estaba buscando a la chica y también a los dragones. Si los Braavos tuvieran a los dragones y bueno, los usarían. Los usarían con gran desenfreno, probablemente riéndose de la ironía. La litera aminoró la marcha y oyó a los guardias hablando delante. Al cabo de un momento oyó el sonido de una gran puerta que se abría y los esclavos volvieron a llevar la litera. Frunció el ceño un poco, miró por el costado a través de la cortina y luego se preparó. Efectivamente, después de unos minutos la litera aminoró la marcha otra vez. Triarca, ya estamos aquí, dijo el capitán de sus guardias, que parecía tan preocupado como podría parecerlo un veterano de muchas guerras con cara de piedra. Señor, esto no me gusta. Apartó la cortina a un lado, se balanceó fuera de la litera y miró la puerta que tenía delante. Lo sé. Te avisaré cuando esté listo. Y luego dio un paso adelante, sacó una llave de un bolsillo, abrió la puerta y entró, cerrando la puerta detrás de él. Había una escalera de caracol delante de él y la subió con cansancio. ¿Por qué allí? ¿Por qué en este lugar? Sí, la sala de reuniones estaba aislada, segura y secreta. ¿Eran realmente tan malas las noticias? ¿Qué estaba pasando? Cuando llegó a lo alto de las escaleras, 100 escalones. Le ardían las piernas. Miró de reojo el pasillo que tenía delante. Había un guardia solitario al final, junto a la puerta cerrada. Caminó con paso lento por el pasillo, asegurándose de que su anillo de sello fuera muy visible en el dedo índice de su mano derecha y luego lo agitó frente al guardia, quien asintió y luego abrió la puerta. El hombre parecía moverse con cierta rigidez y se preguntó por qué por un momento, antes de descartar el asunto de su mente. Dentro pudo ver 3 sillas grandes, bien acolchadas y opulentas, 2 de las cuales ya estaban ocupadas y se enderezó y luego avanzó para sentarse en la silla libre, antes de apoyar los codos en los brazos de la silla y juntar los dedos en una pose reflexiva. He venido para responder a tu mensaje un tanto grosero, Triarca Maegir dijo con altivez. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ha sucedido? Miró a los demás y luego se detuvo. Malacuo Maegir y Yesos Basar estaban sentados, rígidos y erguidos en sus propias sillas, inmóviles, excepto sus ojos, que estaban muy abiertos y aterrorizados, revoloteando por la habitación casi desenfrenadamente. ¿Qué pasaba? Alarmado, trató de girar su propia cabeza, pero entonces algo pareció apretar su cuerpo, como un puño de hierro. No podía mover un músculo, aparte de sus propios ojos, que miraban alrededor de los límites de su visión lo mejor que podían. ¿Qué era esto? ¿Magia? ¿Qué estaba sucediendo? Qué bueno que te hayas unido a nosotros, Triarca. Las palabras vinieron desde atrás de él y se dio cuenta de que había alguien más en la habitación con ellos. ¿Quién? Después de un momento, una figura entró en el centro de la habitación, delante de todos ellos. La voz era lo suficientemente profunda como para ser la de un hombre, pero estaba tan encapuchado y cubierto con una capa que no se podía ver nada de él. Los necesito a todos. La figura pareció encontrar divertidas sus propias palabras durante un largo momento, dada la risa casi burbujeante. Sí, dijo finalmente. Necesito, de hecho. Y luego se quitó la capucha y Don Hipos Paendimion se encontró con ganas de orinarse de terror y luego correr. El hombre frente a él era una pesadilla de horror sin piel. Músculos negros y rojos moviéndose sobre huesos, ojos que sobresalían de sus órbitas, sin párpados, sin cabello, sin labios, nada más que ese rostro terrible. ¿Por qué su carne era negra en algunos lugares? Necesito algunas cosas de ti, dijo la horrible cosa, antes de lamerse los dientes con lo que parecía una lengua de color morado oscuro que parecía demasiado grande para ser humana. Cabello, piel, grasa. Me gusta caminar por las calles de las ciudades y que la gente no quiera gritar, al menos por ahora. Y ahora que te tengo a ti, también tengo las llaves de Volantis. Puedo, al menos brevemente, comandar la ciudad. Una ceremonia religiosa, tal vez, en el templo más grande dentro de los muros negros de Volantis. Porque, verás, el guardia de afuera y algunos otros, y lo que queda de ti después de que haya tomado lo que necesito tiene ni un trabajo que hacer. Aquí hay poder para cosechar. Se quedó mirando aquella cosa horrible y trató desesperadamente de liberarse, pero no podía mover ni un músculo más que los ojos. La criatura sin piel se quitó la túnica y luego flexionó los dedos. ¿Empezamos? Y entonces no conoció nada más que dolor y agonía como si no pudiera soportarlo, antes de que cayera la oscuridad. Robar todo estaba tranquilo en el bosque de dioses. No sabía exactamente dónde estaba Quicksilver, pero Lobo Gris parecía despreocupado y estaba sentado a su lado mientras rezaba en el árbol del corazón y luego miró hacia el rostro tallado en el tronco.
Jon iba a casarse. Pensar en todo eso le hacía marearse por momentos y se preguntaba qué habría pasado por la cabeza de Jon cuando se casó con Ygritte. La carta de Jon desde las Islas del Hierro contenía muchos detalles, incluida su oscura historia de los numerosos crímenes de Euron Greyjoy y bueno, su comportamiento monstruoso. ¿Qué le había hecho a su propia tripulación? Sus palabras sobre Ygritte habían sido sencillas y directas. Él la amaba. Ella lo amaba. Estaban casados. Sencillo. Deseaba que su propia boda fuera tan sencilla como la suya. Que pudiera simplemente marchar al bosque de dioses con Val, intercambiar sus votos y luego desaparecer en su dormitorio para destrozarse mutuamente hasta el agotamiento. Sin embargo, él era el heredero de Invernalia y tenía que haber una ceremonia de algún tipo de importancia. Sin embargo, también estaba el otro extremo de la balanza. Estaban a punto de entrar en guerra con su antiguo enemigo, los otros. Lo había discutido brevemente con el rey esa mañana, en una de las reuniones diarias del mediodía para tratar asuntos. Robert Baratheon lo había mirado con gravedad desde un lado de la silla en el fuerte de la noche y le había dicho: no necesitas mi maldita presencia, ni la bendición de tu padre ni nada. Estamos en guerra, joven Robb, una guerra que comenzó hace miles de años. La amas, ella te ama, saluda a tus antepasados, diles a los vasallos de tu padre qué es lo que es y hazlo. Cásate con ella, acuéstate con ella, ámala. Los ojos del rey se habían centrado en algo que estaba fuera de la vista. No esperes. Cuando esté frente a ti, agárrate a él y nunca, nunca, lo dejes ir. Cásate con tu Val. Esa es una orden de tu rey, ¿me oyes? Él y otros lo habían oído. Así que los preparativos ya estaban en marcha y en Invernalia bullía toda la actividad. Ya estaban presentes los miembros de las grandes casas del norte. Domeric Bolton, Ned Umber, y, por supuesto, Mors Umber, que le había dicho varias veces que tratara bien a su nieta, o de lo contrario tendría algo que decirle, Alyscar Stark y otros. Jorah Mormont y su nueva esposa, la mujer Esosi, también estaban allí, de regreso de la pequeña propiedad que su padre les había otorgado no muy lejos de allí. Su madre estaba visiblemente embarazada, con el estómago hinchado, y él se preguntaba si sería un hermano o una hermana para él. Sabía que ella estaba rezando por un hijo, y que también estaba rezando por una breve guerra en el muro. No sabía qué decir al respecto. No sabían cuánto duraría la guerra. Ni siquiera podían intentar adivinarlo. Pero no podían hacer suposiciones. Había llegado a través del cuervo la noticia de que el tío Edmure se iba a casar con Roslyn Frey, algo que le hizo levantar las cejas. Algunas cosas eran extrañamente similares entre su pasado y el presente, si se le permitía decirlo así. Su madre había pensado si tal vez podría haber una boda conjunta en Fosso Cailin, para unir a todos. No. El tiempo era demasiado corto, casi podía sentirlo en el aire. El verano no terminaba, todavía no, pero podía sentir algo en el aire, algo intangible, algo que casi iba más allá de las palabras que tenía a su disposición. La madre y las demás estaban cosiendo la capa para Val en la ceremonia que tendría lugar mañana. Se casaría y ambas podrían actuar sobre el fuego que se encendía en los ojos de la otra cada vez que se veían. Tomó nota mental de que la cama de su habitación era, bueno, lo suficientemente fuerte. Tenía la sensación de que ella sería y feroz. Ned, el camino de las rosas estaba en excelentes condiciones, como debía ser el camino que iba desde Antigua hasta Alto Jardín y, finalmente, hasta Desembarco del Rey. Habían cabalgado bastante duro durante varios días por él, ya que había notado la cantidad de comercio que pasaba por él, algo que había motivado una conversación tranquila con Willas Tyrell. Ned, te confieso que hubo momentos en que me pregunté si mi padre era un fanfarrón, un fanfarrón. Pero siempre fue un buen padre para todos nosotros, y yo sabía que podía ser algo más que un fanfarrón. Murió tratando de salvar a otros y, al hacerlo, me advirtió de una gran amenaza, tan grande que tuve que pedirte ayuda. Pero había algo más. Siempre me dijo que un señor que descuidaba los caminos de su reino era un tonto. Un buen camino acelera el comercio y, si es necesario, a los hombres en armas. Era un buen punto y algo con lo que estaba más que de acuerdo. En el norte, las carreteras eran vitales, especialmente en invierno. Y el invierno se acercaba, como todos sabían. Cabalgaron hacia el norte a cierta velocidad, pero luego redujeron la velocidad para cuidar de los caballos y se alojaron en posadas donde los recibieron con cierta reverencia y donde Frostfire era observada con cierta cautela. Pero no tenían miedo. Se había corrido la voz de que ella era así. Finalmente, llegaron a la bifurcación del camino.
El camino de las rosas se dirigía hacia Alto Jardín, pero el camino que él y su grupo necesitaban para ir hacia el este no era tan bueno como el camino de las rosas, pero estaba en mejores condiciones que muchos otros caminos. Willas le había estrechado la mano y lo había abrazado, agradeciéndole por salvar el dominio y diciéndole que siempre sería bienvenido allí. Todos los Stark, de hecho, mientras los hombres que los rodeaban lo aclamaban. Había sido un momento extraño, dado que habían sido enemigos en la rebelión, pero era bueno saber que podían dejar de lado esas enemistades por el bien común. Y ahora él y sus hombres cabalgaban hacia el este, hacia las marcas dormienses, y mientras cabalgaban deseaba estar de regreso en su hogar, Invernalia. Había varios lugares que deseaba no volver a ver nunca más. La sala del trono de la Fortaleza Roja era uno de ellos, el lugar donde su padre y su hermano habían muerto de una manera tan horrible y agonizante y donde más tarde se había enfrentado a Robert después de que se hubiera reído de los cadáveres de Elia Martell y sus hijos. Sí, Robert le había explicado eso y se había disculpado, pero el recuerdo seguía siendo amargo. Otro lugar que no quería volver a ver jamás era el patio de Starfall, donde había tenido que decirle a Azar Araine que su hermano estaba muerto, antes de entregarle sus huesos y su espada. Algo en sus ojos había muerto ese día y a veces se preguntaba qué podría haber pasado si la rebelión no hubiera sucedido. Pero eso era una tontería. Y luego estaba el lugar al que se dirigían, la ubicación de la Torre de la Alegría. Quería vociferar y escupir solo de pensar en el nombre y los crímenes que Raegar Targaryen había cometido allí contra su hermana. ¿Y para qué? Algunos de sus mejores amigos de la campaña habían muerto allí, luchando contra esos bastardos sin honor. Siguieron adelante. Los hombres habían sido cuidadosamente seleccionados, todos norteños, todos buenos luchadores y hombres que mantendrían la boca cerrada, aunque no había mucho que mantener en secreto allí. Iban a recuperar los huesos de los muertos y eso era todo. Los huesos del norte los acompañarían a casa, como anhelaba volver a casa ahora. Mientras que los de Ictor regresarían a Old Town y los de Wenta a Renai. Pero había algo más, algo que le molestaba en lo más profundo de su mente. Había matado a un dios, con la ayuda de los dioses antiguos. La cicatriz en su rostro todavía estaba allí. ¿Lo había cambiado de alguna manera? No tenía idea, pero parecía haber un cambio en él. Simplemente no podía expresarlo con palabras. Fuera lo que fuese, Frostfire no parecía compartir su inquietud, simplemente caminaba junto a su caballo, desapareciendo ocasionalmente en el bosque a un lado para buscar algo de comida. Miró hacia adelante mientras cabalgaban y entonces vio el primer destello rojo en el horizonte. Las montañas rojas. Dorne se extendía ante ellos. Y por los dioses antiguos, no quería ir allí. Pero debía ir allí. Era un Stark y conocía su deber. Tyrion. La forma en que el puño del invierno había matado a Bodle había sido terriblemente impresionante, pero lamentablemente rápida, pensó sombríamente mientras miraba la maravillosa biblioteca de libros, papeles e incluso artefactos. Lord Torgen Surestone había sido un hombre que le había dado la razón en cuanto a ser un erudito del talento más extraordinario. La ciudadela le habría colgado una cadena alrededor del cuello por este lugar, y luego probablemente se habría adueñado de la mitad. Surestone había sido meticuloso en la toma de notas y en el mantenimiento de los libros. Los más antiguos habían sido conservados con mucho cariño y se habían hecho múltiples copias por si algo les pasaba a los originales. Pero estaba muerto, asesinado por Bodle. Y Tyrion ya no podría verlo jamás. Lo cual lo enfureció más allá de las palabras. El hombre no merecía morir así, con aspecto de haber muerto de un ataque. Bodle, el hombre se merecía una muerte más oscura, más lenta. Apartó su mente de eso. Era un hombre mejor que Bodle. Sacó con cuidado otro libro de la pila que tenía a su lado, miró el título y suspiró. Una historia de los Reyes Rojos, con ciertas notas sobre sus prácticas aborrecibles. He oído hablar de esto, la ciudadela solo tiene una copia. Tu padre tenía, dos copias. Dioses, Dacey. ¿Qué más hay aquí? Su esposa no respondió y él la miró de reojo. Dacey se había quedado petrificado en el otro lado del escritorio y estaba mirando una especie de diario en el que se podía ver la letra pequeña pero muy pulcra de Torgen Surestone. Dacey. Él lo sabía, dijo su esposa con voz temblorosa. ¿Sabías qué? Padre lo sabía. O al menos lo sospechaba con firmeza. Sorprendido, se bajó de la silla, se apresuró a acercarse y se subió a una silla junto a ella. La página del diario que ella había abierto tenía varios dibujos pequeños y él la miró con los ojos entrecerrados. Luego hizo una pausa. El callado. Los signos del zodíaco que mencionaste.
Miró los otros bocetos y anotaciones. ¿Es eso, la piedra del hogar? ¿Y el puño del infierno? Su esposa asintió, temblando, y él tomó su mano libre y la sostuvo mientras ella se inclinaba hacia atrás y las lágrimas fluían. Aquí hay una nota para hablar con Ned. Sobre lo que su padre debería haberle dicho. Temía que a Brandon se lo hubieran dicho, pero no a Ned. Escribió sobre sus arrepentimientos, Tyrion. Él lo sabía. La abrazó con un solo brazo mientras miraba el diario. Maldito Bogle. Maldito Bogle, al infierno que existe para un hombre así. Y luego apretó la mandíbula. Pero ahora estamos aquí para hablar por él. Y así lo haremos. Sigamos buscando lo que tenemos aquí. Necesitamos saber qué más podría haberle dicho tu padre Ned. Hubo una larga pausa y luego ella asintió y se unió a él en su búsqueda de conocimiento. Jaime. Explorar el sistema de cuevas bajo los árboles que los protegían era una forma de pasar el tiempo. Allí era difícil distinguir el día del día, especialmente porque los demás estaban demasiado ocupados entrenando como para hablar con él. El hombre verde y cuervo de sangre estaban enseñándoles a Pez Negro y a Brienne de Tart, Brienne Tully, todo lo que sabían, a menudo en ese mundo de sueños al que se podía acceder a través de las raíces. Se estremecía un poco cada vez que pensaba en lo que había visto gracias a esas raíces. La burla y el desprecio en los ojos de cuervo de sangre, el juicio en esos ojos, sabía que la ex mano del rey ahora casi cadáver en su trono de arciano dudaba que Jaime pudiera llegar a ser algo importante. Bueno, maldita sea. Se lo demostraría. Se lo demostraría a todos. Las cuevas con los esqueletos grandes y pequeños eran aquellas por las que solo había pasado una o dos veces, la sensación de que los sonrientes cráneos blancos lo observaban de alguna manera no era agradable. Era extraño pensar que los seres sensibles no querrían ser enterrados, sino que los dejaran pudrirse, pero no eran hombres, ¿eran, qué? ¿Alguna vez habían tenido lenguas y podían hablar cuando estaban vivos, así que en qué los convertía eso? No le gustaba pensar en las antiguas guerras entre los hijos del bosque y los gigantes y los primeros hombres. Basándose en lo que sabía ahora, ¿cuánto los habían debilitado esas guerras antes de la llegada de los otros? Los otros, ese sueño que había tenido, de camino al muro, todavía lo perseguía. Había sido un sueño de algo de otro tiempo, de un futuro ahora cerrado para ellos, y eso era algo de lo que estaba muy contento, pero, las implicaciones de eso, él no era un soñador de sueños verdes como el tío Gerión y el joven Alarión, no era un pensador como Tyrion, él era que... un exmiembro de la Guardia Real que había matado a un rey por las razones correctas y traicionado a otro para poder acostarse con su propia hermana. Era un tonto sabio o un hombre sabio tonto, o algo que no podía describir. Un hombre de la Guardia de la Noche ahora, defendiendo a la humanidad en el borde del mundo de cosas salidas de la leyenda más oscura. Cosas que una vez habría negado, se habría reído al pensar en ellas, se habría burlado de quienes hablaban de ellas. Y luego estaba la otra cosa que lo perseguía. La mirada en el rostro del joven Brandon Stark, mientras ese otro él, del tiempo que nunca había sucedido, lo empujaba por la ventana de la habitación en la que él y Cersei habían estado. Los ojos abiertos, sorprendidos y luego aterrorizados del niño al que estaba tratando de matar. Eres el tipo de hombre que empujaría a los niños pequeños por las ventanas, habían sido las palabras de Robb Stark y, a pesar de todos sus desesperados esfuerzos por convencerse de que nunca podría hacer algo así, tuvo que admitir que cuando había estado en las garras de su locura con Cersei, sí. Podría haberlo hecho. Podría haber empujado a 10 niños por las ventanas para ocultar su amor por su hermana. Lujuria, más bien. Vergüenza, tal vez. Locura, sin duda. ¿Qué le había hecho? Bueno, allí estaba, más allá del muro gracias a ella. Tenía que sacarla de su mente. Ella se había ido, perdida para él, para todos ellos ahora, una exiliada. La cueva llena de huesos de mamut lo fascinaba y se preguntaba cuántos de ellos habían estado allí alguna vez. Y luego estaban las cuevas con las cabras de ojos claros que lo observaban cuando se acercaba y le balaban. Leaf estaba allí a menudo, ordeñando a las cabras, alimentándolas y una vez se llevó a una para matarla y descuartizarla. A veces, Leaf lo fascinaba, la única que quedaba de los niños del bosque de lo que debían haber sido muchos más. Le había preguntado dónde estaban los otros ahora, los que ella había mencionado y ella había sonreído con una extraña y pequeña sonrisa secreta. Los caminos están abiertos para nosotros ahora, gracias a Rickon Stark. Nosotros sí tenemos formas de usar los árboles. Podrías llamarlo magia, nosotros lo llamamos los caminos.
Los otros de mi especie que estaban aquí, ayudándome a cuidar y proteger a la vidente verde, ahora han pasado al sur, a lugares que están protegidos nuevamente. Nosotros sí tenemos una oportunidad nuevamente. Antes, estábamos condenados. Ahora no. Y cuando la vidente verde pase, seguiré adelante para unirme a mi familia a salvo. Y estas cuevas se volverán oscuras y silenciosas, por un tiempo. Si ganamos, volverán a tener luz, algún día. Él asintió, incapaz de expresar con palabras lo que había oído en su voz. ¿Y las cabras? Vendrás conmigo. Otra sonrisa secreta. No sabes nada, Jaime Lannister. Quizá pueda enseñarte algo. Siguió explorando, la búsqueda de las cuevas era lo único que le permitía no aburrirse. Incluso cruzó el puente natural que cruzaba el río subterráneo que corría hacia algún lugar, profundo, oscuro y frío, un lugar que lo aterrorizaba silenciosamente. Se sentó allí, sobre una roca, durante un rato, mirando fijamente la oscuridad y luego asintió levemente cuando empezó a sentirse somnoliento, hasta que una mano con garras aterrizó en su espalda y lo sacó del abismo bajo sus ojos repentinamente abiertos. No vuelvas a hacer eso, lo reprendió Leaf. Aquí no. El río fluye hacia un mar sin sol, donde morirías rápidamente. No, no fue mi intención, se apartó de la roca en la que se tambaleaba. Mis disculpas. Ella lo miró con una expresión extraña en su rostro. Estás entre dos destinos, dijo finalmente. Y debes elegir pronto. Vida o muerte. Esperanza o desesperación. Pareces ver las cosas de manera simple o complicarlas. Eres un hombre extraño, Jaime Lannister. Él apartó la mirada de ella. He hecho muchas cosas tontas en mi vida. ¿Y qué sabes tú de nosotros, los hombres? Ella se rió por un momento. Sé mucho más de lo que jamás te importaría saber sobre nosotros. Una vez nos cazaste. Luchaste contra nosotros. Algunos nos amaron. Nuestra sangre corre por las venas de algunos de los que nos amaron. Los llanos, donde una vez cayó el invierno, Hoja hizo un gesto complicado con las manos sobre su rostro. Comparten nuestra sangre y puedo sentirlos despertar, gritar, vivir de nuevo. Se estremeció un poco. Los tiempos cambian. La gente cambia. Una vez tuve un amante humano, un hombre con una capa negra, un hermano tuyo. Nuestro hijo se fue al sur, hace mucho tiempo, y sé que ahora está muerto. Y ahora sé que un día tendré otro hijo. Miró por encima del hombro. Debemos regresar con los demás. El vidente verde se debilita. Ven, ahora. Willas había estado en su casa de Alto Jardín durante casi varios días y todavía no se sentía bien sentado en lo que había sido el escritorio de su padre en el solar de su padre. La mesa estaba repleta de todos los asuntos del dominio y más, tenía su deber que hacer con sus tierras y sus estandartes jurados, pero todavía se sentía incómodo, como si fuera un intruso. Aún no parece que sea tuyo, ¿verdad? Miró hacia arriba y le sonrió a la abuela, que estaba allí de pie, apoyada en su bastón y mirando a su alrededor. No, no es así. Tu padre sintió lo mismo después de que su propio padre, mi querido Luthor, muriera. Se quedó allí sentado con la misma expresión en su rostro durante algunas semanas después. Te acostumbrarás, hijo mío. Te lo juro. Suspiró. Cuando había obligado a su padre a ir a cazar, había dirigido el dominio desde sus propias habitaciones. Ahora que era el mismísimo Lord Tyrell, tenía que usar el solar. Había tanto que hacer y organizar, pero, sigo esperando que entre y se queje de la última insolencia de Gorne o algo así. Las palabras salieron de sus labios sin pensar. Lo siento, abuela. Ella se abrió paso hasta su lado, usando su bastón, y luego se sentó a su lado y le dio unas palmaditas en la mano. El dolor es así, hijo mío. Te cubre como una manta oscura y te sorprende una y otra vez. No pude mirar un pastel de paloma durante casi un año después de que tu abuelo muriera sin ponerme a llorar. Un cierto sendero en el jardín todavía me hace pensar en él. Las pequeñas cosas siempre te harán recordar a la gente. Sus ojos parecieron enfocarse en algo lejano durante un largo momento. El dolor es algo terrible. Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo. Pero muchos lo hacen. Hubo un largo momento de dolor compartido y luego la abuela sacudió la cabeza. Basta. Ahora, hijo mío, tienes que tomar muchas decisiones. Lo sé, dijo con seriedad y señaló los informes que había a un lado. La plaga ha desaparecido, las cosechas se han recuperado y tenemos mucho que hacer para aprovechar al máximo la próxima cosecha. Los toneleros del dominio van a estar ocupados y serán más ricos que muchos después de todo esto. Los molineros también.
Hay que aprovechar cada trozo de tierra que quede donde sea posible y luego preparar la tierra no utilizada con fertilizante. Hay que arrojar mucho estiércol. Cuanto más hagamos ahora, mejor, convino la abuela. Ese lema de los Stark nunca ha sido más acertado. Frunció los labios arrugados. Y hablando de sembrar, debo casarme, lo sé, grunó. El asunto con Eden Newton era demasiado importante para que lo ignorara. Pero ahora debo analizar mis opciones. Dioses, eso suena a insensibilidad. Como si fuera un toro premiado en el mercado. Siempre quise encontrar a mi propia esposa enamorándome. Y ahora, la abuela le dio otra palmadita en la mano. Sé exactamente cómo te sientes. Pero debes casarte y rápido, porque varios perros y zorros están rondando por allí. La miró fijamente. ¿Los Florent? Por supuesto. Alistair Florent nunca ha dejado de quejarse de lo injusto que es que la casa Tyrell se haya quedado con Alto Jardín cuando la casa Florent tenía la mejor opción. Bueno, con la llamada todavía sacando cermen de los oídos de la gente, probablemente esté diciendo a la gente que la casa Florent es terriblemente de origen primeros hombres. Obsérvenlo con atención. Además, Alekhine y Delena Florent están de camino a Invernalia para visitar al joven Edric. ¡Qué coincidencia! Su voz era más seca que las arenas de Dorne. Por suerte, Delena está casada con Norcross, suspiró Willas. De lo contrario, después de eso, se dirigiría al Castillo Negro para encontrarse con el rey. La abuela asintió. La sucesión aún está en el aire. Se dice que Selise Baratheon está embarazada de nuevo en Invernalia y están los otros bastardos legitimados que lo enturbian todo. Pero ¿y si Edric se convierte en rey? Debemos estar alerta en el futuro. Así que hay opciones. Rebuscó entre los papeles que la abuela le había puesto en las manos. Talla Tarly, ¿no es demasiado joven? La abuela se encogió de hombros. Tonterías. Meredith Crane. La gordita. Alegre, pero gorda. Delena Rowan. ¿La conozco? Terriblemente piadoso. Ah, esa. Dios mío, no, probablemente piensa que los niños nacen debajo de los arbustos de moreras o algo así. Probablemente. Ella Ashford. 5 años más joven que tú, pechos grandes y posiblemente no sea una criada. Entonces, ¿por qué está en la lista? Major House y yo dijimos posiblemente, pero tú tampoco eres virgen. Miró a la abuela, que le sonrió dulcemente. Sí, gracias por señalar nuestra hipocresía. Hannah Kidwell. 1 año mayor que tú, caderas estrechas, sin sentido del humor. Bajó los papeles. Abuela, tienes una memoria excelente, pero parece que me estás guiando en una sola dirección. La abuela lo miró y ni siquiera parpadeó durante un largo momento. Estoy orgullosa de ti, hijo mío. Suspiró. Un cuervo a Hornilla, por favor pídele a Melissa Tarly que venga aquí con su hija Talla Tarly. Y un cuervo a Hightower para preguntar si Ser Sam Tarly puede venir aquí de inmediato. Tenemos mucho de qué hablar. La abuela lo miró con curiosidad mientras se levantaba. ¿Cómo qué? Euron Greyjoy atravesó muchas barreras para llegar a la puerta de Hightower. Dado que parece estar loco, ser vengativo y tener conocimientos de magia, quiero asegurarme de que Garden y Hightower estén bien protegidos. La abuela se apoyó en su bastón durante un largo momento mientras reflexionaba sobre lo que había dicho, con el rostro pálido. Dios mío. Sí, muy bien. Enviaré a los cuervos yo misma. Maeron Aranerir. Fue bueno que el gran templo de Volantis tuviera tantas puertas hacia su cavernoso interior, porque el tiempo que tomaba bajar de un palanquín a lomos de un elefante podía ser considerable, especialmente teniendo en cuenta que algunos dignatarios habían traído a sus familias. Se cruzó de brazos y frunció el ceño mientras el último grupo de miembros de cabello casi plateado de las primeras familias de Volantis pasaban pavoneándose por la puerta cerca de la cual estaba parado, asegurándose de que tanta gente en la multitud boquiabierta pudiera verlos. Esto no era religión, era una oportunidad para pavonearnos como pavos reales frente a la gente y elevar un perfil 3. No le importó. No estaba allí para adorar ese día, estaba preocupado. Miró a su alrededor. Todavía no había señales. Maeronar. Gritó una voz jovial desde un costado y se giró para ver a su viejo amigo Jakar Vinatis acercándose, con su esposa a su lado. ¿Estás esperando a tu familia? No vienen, dijo secamente y su amigo frunció el ceño al ver la tensión en su rostro. ¿Qué pasa? Les hizo un gesto para que se acercaran. ¿Os he hablado de mi hijo menor, Ticho? Jakaro frunció el ceño. Insinuaste que él tiene sueños. Sueños de dragones, creemos. Y anoche tuvo un sueño que lo hizo gritar de miedo.
Un sueño de hoy, de este lugar, de este momento. Hakaru intercambió una mirada preocupada con su esposa. ¿Estás segura de que fue un sueño de dragón? ¿Tiene, qué, 10, 11 años? 12 y estos sueños siguen viniendo. Soñó que la sangre fluía de las puertas del gran templo, que una gran oscuridad inundaba el templo mismo y que las esfinges en su techo gritaban en señal de advertencia. Los ojos de Hakaru se abrieron, pero fue su esposa, Minola, quien habló a continuación. ¿Tu hijo soñó que las esfinges gritaban? Lo sé, eso no es posible, pero, ya ha sucedido antes, susurró. Todas las estatuas de las esfinges gritaron en voz alta el día del juicio final. ¿Pero por qué? Preguntó Hakaru mientras observaba el lugar. ¿Qué podría estar mal? Maeronar hizo una mueca y estaba a punto de encogerse de hombros cuando un rostro familiar emergió por fin del templo. Garrano. Aquí. Su hermano se acercó a toda prisa, luciendo nervioso. Las primeras familias se están reuniendo en los bancos, pero tienes razón, hay algo mal, no hay señales de ninguno de los triarcas, a pesar de que ordenaron la maldita ceremonia. Nadie los ha visto durante días y, a pesar de todo lo que se dice de que están en cónclave para tomar una gran decisión, nadie los ha visto a ellos ni a sus guardias, ni siquiera ha sabido nada de ellos. Hablé con un sacerdote que dijo que había oído a uno de ellos gritarle una orden a alguien en el templo antes, pero que había algo mal con su voz, como si estuvieran amortiguadas o algo así. No me gusta. El estómago se le revolvió con un profundo malestar e hizo una mueca. A mí tampoco me gusta. Deberíamos avisar a alguien. ¿Y qué les dirías? Garrano tenía razón. No se podía cancelar una importante ceremonia religiosa basándose en la afirmación de que había tenido un sueño con un dragón y tenía un mal presentimiento. ¿Y quién? Hakaru miró a su esposa. Minola, vete a casa y. Algo se sacudió bajo sus pies durante un instante, algo que todos sintieron a juzgar por las miradas desesperadas que todos enviaban en todas direcciones. Y entonces lo oyeron, los estruendos cuando las puertas del gran templo comenzaron a cerrarse de golpe, sin importar quién quedara atrapado en las puertas. Se oyeron gritos, algunos entrecortados, otros agonizantes, ya que quien fuera atrapado por las puertas era aplastado en un instante o perdía una pierna o un brazo. Las puertas frente a ellos se cerraron de golpe, sin que nadie las empujara, con una horrible brusquedad y un crujido terrible cuando atraparon a un hombre alto de cabello plateado entre las hojas y lo mataron instantáneamente, dejando la sangre y los escombros rezumando por el exterior de la puerta. Todos retrocedieron desde la puerta, Hakaru tiró de su esposa hacia atrás desesperadamente y gritó a sus guardias para que lo ayudaran y mientras Maeronar se tambaleaba hacia atrás, miró la sangre acumulada en la puerta y recordó las palabras de su hijo menor. Algo empezó a gritar, un grito al cielo, un grito que le dolió la mente y miró hacia el techo del gran templo, donde las contraventanas también se cerraban de golpe una a una. ¡Oh! ¡Oh! Las esfinges, todas las estatuas se estaban desplegando en sus perchas de alguna manera y levantando sus rostros para gritarle al cielo. ¿Cómo era posible? La multitud huía del templo, aullando de miedo, y entonces se oyó un nuevo sonido, algo extraño y terrible. Era como si algo estuviera burbujeando y hirviendo bajo sus pies, y entonces un aceite negro, o algo así, empezó a burbujear desde los cimientos del gran templo, antes de fluir, de alguna manera, hacia arriba, por los costados del edificio. Cuando llegaba a cada esfinge, éstas volvían a caer en su postura normal, antes de llegar a la cima del templo. Y entonces empezaron los gritos en el interior. Las montañas eran rojas en algunos lugares, los picos no estaban cubiertos de blanco. Eran las marcas dormienses, el lugar por el que los habitantes de las tierras de la tormenta y los dormienses se pelearon tantas veces, hasta que el suelo se volvió rojo oscuro o negro bajo los pies por toda la sangre derramada. A medida que se acercaban al lugar donde una vez estuvo la Torre de la Alegría, descubrió que su mente se llenaba de esa última y terrible batalla de la guerra, una escaramuza menor en la gran historia de la rebelión de Robert, pero uno de los días más horribles de la vida, después del de la noticia de la muerte de su padre y Brandon. Los hombres se habían dado cuenta de su estado de ánimo y cabalgaban casi en silencio, salvo por el ocasional ruido de los caballos. Todos eran hombres del norte y estaban sudando. Había oído juramentos en voz baja sobre el calor y se había puesto a reír y les había dicho, para su horror, que esa ni siquiera era la parte más calurosa de Gorne. Solo Frostfire parecía no sentir el calor y se preguntaba por qué. Ella también parecía despreocupada y él se relajó un poco al darse cuenta de que nadie los estaba observando. Cuando el resto de lo que había sido la torre apareció a la vista, buscó los montículos y dejó escapar un suspiro.
Todavía estaban allí. 2 a un lado de los restos de la torre y 5 al otro. Tiró de las riendas cuando se acercaron y luego desmontó, le arrojó las riendas a Will y caminó hacia las tumbas de sus amigos. Le asombraba que los túmulos estuvieran más o menos intactos. Habían caído algunas piedras aquí y allá, pero no podían esperar menos. Animales, tal vez, pero al menos no de los animales más serios que gustan a los carroñeros o saqueadores dormienses. Ningún saqueador de tumbas había estado allí y agradeció a los dioses antiguos por eso. Bien, suspiró mientras señalaba los túmulos uno por uno. Lord Dustin, Ethan Glover, Martin Cassell, Theo Wool, Sir Mark Riswell. Llevémoslos a casa, muchachos, lejos de este calor. Eran buenos hombres. Tratad sus huesos con reverencia. Los hombres asintieron mientras se quitaban los jubones y luego, con manos cuidadosas, comenzaron a desmontar los montículos. Mientras lo hacían, él caminó con Will hacia los otros 2 montículos. Ese es Went, era pariente de mi esposa, por lo que debe regresar a Renal. Y ese es Hightower. ¿Quién necesita regresar a Hightower, como prometí? Will se dio un golpecito en la frente y luego comenzó a trabajar en el túmulo de Hightower. Mientras los hombres demolían los túmulos y luego comenzaban a señalar los huesos que había debajo, Ned se alejó y miró fijamente la base de la torre. Dioses, odiaba ese lugar. Tanta muerte, muerte sin sentido, además. 3 guardias reales habían estado protegiendo a su hermana moribunda y a su bebé, ¿y para qué? ¿Qué plan tenían, una vez que Rhaegar Targaryen estuviera muerto, una vez que la dinastía Targaryen estuviera muerta, qué? Miró el polvo que se había levantado con la demolición de los túmulos y cómo se elevaba y se movía con el viento seco. Entonces Frostfire giró la cabeza bruscamente y miró en la misma dirección. Había una forma allí en el polvo, temblorosa al principio, pero que luego se fue formando lentamente. Era la de un hombre con armadura, con lo que una vez había sido una capa blanca, pero que ahora estaba manchada de sangre y polvo. Sostenía su mano izquierda sobre su mano derecha, pero no tenía espada en la cadera ni casco en la cabeza. Era Arthur Dayne, que al principio parecía casi transparente, antes de enfocarse con más nitidez. Estaba observando cómo retiraban los huesos de la base de los túmulos y parecía profundamente confundido. Ninguno de los hombres pareció reaccionar ante su presencia, y entonces Ned se dio cuenta de que no podían verlo. Solo él y Frostfire podían verlo. Tragó saliva. ¿Era un fantasma? ¿Un espíritu? ¿Una visión? No había ninguna amenaza, no podía haberla por parte del triste espectro y Ned se aseguró de no mirarlo. Solo cuando los hombres terminaron y los huesos fueron empaquetados en bolsas separadas y etiquetadas, finalmente dio un paso adelante. Buen trabajo. Regresaremos al oeste otra vez, hacia el Torrentine y luego conseguiremos pasaje hasta Starfall y luego a Old Town. Y después de eso a casa. Miró hacia el sol. Hay una cueva a media milla al suroeste que debería protegernos de lo peor del mediodía. Me reuniré con ustedes allí. Tengo algunas palabras que decir en el lugar donde murió mi hermana. Mi señor, empezó a decir Will, pero lo interrumpió con un movimiento de cabeza. Vayan. Se fueron. Solo cuando estaban a unos cientos de metros de distancia se volvió hacia el fantasma. Dayne. El espectro de Arthur Dayne se sobresaltó y luego lo miró. ¿Puedes verme? Evidentemente pronunció la palabra con sequedad, con la mano sobre el puño del invierno. Me estaba asegurando de que no fueras una amenaza para mis hombres. ¿Qué eres? El guardia real muerto se rió por un momento. Ojalá lo supiera. Se enderezó. La espada del amanecer siempre hace un juramento para unirlos incluso en la muerte. Si se envía la llamada, la espada del amanecer debe responder. Yo no era la espada del amanecer cuando morí, pero yo, debo responderla. Debo hacerlo. Hice juramentos, rompí juramentos, pero ese es importante. Los otros vienen. Los Stark piden ayuda, soy necesario. Incluso en la muerte. Miró con tristeza al hombre que alguna vez había esperado que fuera su buen hermano. Hay una nueva espada del amanecer y ha respondido al llamado. Lo sé, suspiró Arthur. Yo no era la espada del amanecer cuando morí. Dawn me había rechazado y no hay mayor vergüenza para ningún Dayne que esa. No era digno. Pero ahora puedo sentir a Dawn, lejos, en el norte. Y está incompleta de nuevo. De una manera que no puedo describir. ¿Completo? Dawn fue forjada por una Stark que se casó con una Dayne. Nuestras 2 familias han estado unidas durante miles de años. Pero con el tiempo llegó, distancia. Separación. Dilución. Llámalo como quieras.
Sin embargo, la nueva espada del amanecer, Dawn se siente como si todo volviera a estar bien. Miró al fantasma. La nueva espada del amanecer es Eddard Daine. El hijo de Asara. Mi hijo. Los ojos del fantasma se iluminaron. Ah. Profecía. Miró al triste espectro durante un largo momento. Arthur, ¿por qué estás aquí? Morí aquí, pero desperté después de que se enviara la llamada. Tenía que hacer algo. Había una necesidad. Una necesidad de ayudar. Sacudió la cabeza y luego se rió suavemente. Al menos no estoy maldito, como los demás. Algo le picó en el cuero cabelludo. ¿Los otros? Arthur Dayne lo miró. No deberías poder, espera, la mirada del fantasma se agudizó de repente. Eres diferente, lo siento ahora. ¿Qué hiciste? ¿Qué es esa marca en tu cara? ¿Marcos? Y entonces se dio cuenta. Maté al dios ahogado. Tuve la ayuda de los dioses antiguos, pero maté al dios ahogado. Entonces no me extraña que puedas verme. Ahora eres diferente, lo puedo ver. Ven, tienes que ver esto. ¿Qué ves? Pero Daine no dijo nada mientras caminaba por el suelo rojo y polvoriento y luego señaló la base de las ruinas de la Torre de la Alegría. Ned se quedó mirando y entonces lo vio. Había sombras allí, indistintas al principio, pero luego, a medida que miraba, se volvieron más claras y nítidas. Al principio eran de hombres orgullosos con armadura, por la forma que tenían, con capas, pero luego parecieron temblar como si los hubieran golpeado golpe tras golpe, sombras de sangre apareciendo y luego desapareciendo mientras caían al suelo. Y luego las figuras temblaron y de repente pudo ver rostros que aparecían en el suelo donde yacían las sombras, los rostros de Wendy y Hightower, gritando al principio y luego todavía muertos y luego pudriéndose en cráneos, pero con las bocas abriéndose y cerrándose en gritos silenciosos, y luego todo a la inversa antes de que todo comenzara de nuevo. Ned se tambaleó hacia atrás horrorizado. Dioses. ¿Qué les está pasando? Tu hermana los maldijo. No, nos maldijo a todos. El rostro de Arthur Dayne estaba demacrado por la vergüenza y el horror. Nosotros y la sujetamos, Lord Stark. Rhaegar nos lo ordenó. Una orden de un príncipe que destrozó mis juramentos como caballero, pero aún así lo hice. Fui un tonto. Un tonto cruel. Y cuando todo terminó, mientras tu hermana desnuda lloraba en un rincón de la habitación, con el pelo sobre la cara mientras intentaba esconderse en ese rincón, mientras Rhaegar intentaba decirle que era por el bien del reino, mientras Hightower permanecía allí de pie como un bloque de piedra y Wendy lloraba en silencio y yo sabía que ya no era un caballero, ella nos maldijo. Por la tierra y el agua, por el fuego y el aire, en nombre de los dioses antiguos fuimos maldecidos, para nunca conocer el descanso ni siquiera en la muerte. Nunca. Se quedó allí, con la mente en llamas por el horror. Sabía lo que habían hecho, pero oírlo, y luego la maldición. Esa es una maldición antigua, dijo finalmente, forzando las palabras. Y una maldición oscura. Ella tenía razón al maldecirnos de esa manera, dijo Dayne, con la mirada fija en el suelo. 3 veces Rhaegar la deshonró de esa manera. Y 3 veces ella nos maldijo a todos. Y él fue el que más lo sintió, porque él era el objetivo de la maldición. La última vez, después, huyó de ella. Se quedaron allí un buen rato, temblando de rabia. Y luego se detuvo. ¿Por qué? Dijo con voz entrecortada por la furia. ¿No eres tú como ellos? Dayne levantó lentamente la cabeza y luego levantó la mano izquierda de la derecha y Ned se dio cuenta de que la mano que había estado oculta estaba ennegrecida y marchita. Porque Dawn empezó a rechazarme. Ya no era un caballero. Sabía lo que había hecho, sabía lo que había permitido que se hiciera, estaba perdiendo el título de espada del amanecer, no era digno. Bajó la cabeza avergonzado. Tu hermana lo sabía. Sospechaba. Vio la quemadura que crecía lentamente en mi mano, cuando Dawn rechazó mi agarre. Y una mañana me derrumbé ante ella, me arrodillé y le supliqué perdón. Y me lo concedió. Ned respiró profundamente y finalmente soltó el aire. Entonces Lyanna era mejor que yo. Miró las sombras que se retorcían en el suelo y luego la sombra melancólica de la antigua espada del amanecer y entrecerró las fosas nasales. ¿Sienten dolor? En tormento. No puedo perdonar ni olvidar, suspiró. Pero puedo encontrar en mí la fuerza para dejar de sufrir. Wendy, Hightower, vete a descansar. Levanto la maldición de mi hermana. Los rostros en el suelo, que apenas comenzaban a pudrirse, se quedaron quietos, y luego parecieron suspirar y desaparecer en la tierra. Miró al fantasma que estaba a un lado. Y en cuanto a ti, Lyanna te perdonó.
Por el bien de tu hermana, a quien amaba, y de nuestro hijo, a quien no puedo reconocer, ve a descansar tú también. La espada del amanecer ha respondido a la llamada. Duerme, Ser Arthur Dayne. Duerme, pero espera un momento. ¿Dijiste que Raegar sintió la maldición que mi hermana te lanzó sobre todo? Lo hizo, dijo Dayne mientras comenzaba a desaparecer de la vista. Entonces, si Wenty y Thor están aquí, donde murieron, Raegar debe estar en Rubyford, en un estado similar. Peor. Oh, mucho peor. Entonces vete a descansar sabiendo que yo y los míos nunca visitaremos el vado Ruby. Algunas cosas nunca se pueden perdonar. Y cuando el fantasma desapareció de la vista, montó en su caballo y se alejó. Maeronar Nerir Volantis no durmió en los días posteriores a que el gran templo fuera sellado desde adentro y cubierto por esa terrible oscuridad aceitosa. Volantis no se atrevió a dormir. El gran templo estaba vigilado por cualquier señal de que esa sustancia se extendiera. Al menos no hubo más intentos de entrar en el templo. Un idiota había ordenado a un grupo de esclavos que levantaran un gran banco de piedra e intentaran derribar una de las puertas. Pero en el momento en que la piedra tocó el aceite negro, esta, y los esclavos, fueron arrastrados a través de las puertas en un abrir y cerrar de ojos, antes de que comenzaran los gritos. Breves gritos, por cierto. Demasiado breves. Otro hombre, aparentemente más astuto, había ordenado que se llenara un carro con piedras, que se llevara hasta la pendiente que bajaba por la colina hasta otro par de puertas que conducían al templo y luego se soltara. Una vez más, en el momento en que el carro traqueteante había llegado al aceite, también había desaparecido por las puertas, como un palo en el agua. No era normal, era magia, y además magia maligna, todos estaban de acuerdo. Los demás templos de Volantis habían enviado a sus sacerdotes de mayor rango y todos habían quedado conmocionados con la primera visión de la sustancia, y mucho más con la segunda. Un sacerdote rojo, un hombre alto cubierto de tatuajes de llamas, se había puesto tan nervioso que lo llamó piel del mal y luego admitió que no podía vencerlo, ya que estaba más allá de su poder, algo que no se parecía a nada que hubiera dicho jamás ningún sacerdote rojo, que siempre afirmaba que su Señor de la Luz era todopoderoso, que hubiera conocido. Entonces Volantis esperó. Volantis observó. Y Volantis no durmió. Maeronar había creado una especie de cuartel general en una gran posada que dominaba el templo. Había enviado a su familia lejos para que se resguardaran, no se atrevía a ponerlos en peligro. El número de primeras familias que se encontraban en el gran templo era tal que la ciudad estaba casi acéfala. Sin duda no tenía triarcas. No había recibido noticias de ellos, debían estar en el templo silencioso y, como la mayoría de las primeras familias también estaban allí, quedaban pocas. Miró la esfinge más cercana, situada en un pequeño templo cercano. Estaba girada para mirar hacia el gran templo. Todas las estatuas de esfinge de la ciudad miraban el edificio, o más precisamente la película aceitosa que lo cubría. Maldad. Eso era lo único en lo que todos estaban de acuerdo. Era maldad. ¿Pero por qué había elegido aparecer allí? ¿Y qué había pasado con las primeras familias que estaban dentro del edificio? Venerro, el sumo sacerdote de Rillor en el templo rojo aquí en Volantis, le había dicho en voz baja que no sabía lo que estaba sucediendo en el gran templo. Parecía conmocionado por ello. Aparentemente, los sacerdotes rojos podían ver visiones de cosas en las llamas, pero en este caso Venerro no podía, o mejor dicho, no se atrevía. Hay un abismo en las llamas, le había dicho un día antes, como si hablara porque tenía que hacerlo, no porque quisiera, porque lo que tenía que decir le dolía. Y hay algo en ese abismo, algo que está ahí vigilante. Hay ojos ahí. Ojos que no quieren que nadie vea más allá. Ojos con garras y dientes. No puedo mirar más allá, no me atrevo. Había estado a punto de preguntar si ese señor de la luz sobre el que Venerro gritaba tan a menudo desde las escaleras de su templo podría protegerlo de esos ojos, cuando Venerro lo miró de nuevo. Uno de mis hermanos se atrevió a mirar más tiempo que yo. Ahora está sentado en una celda, en un charco de su propia orina, babeando, con la mente destrozada por lo que vio. No vivirá mucho. Algo maligno hay en ese templo y no quiere que lo molesten. Había una expresión en el rostro de Venerro que lo dejó inquieto. Suspiró y miró hacia el gran templo. Luego parpadeó. ¿Garrano? Su hermano salió de la habitación cercana, vestido con armadura y mirándolo preocupado. Tenía los ojos enrojecidos como todos, había dormido poco. ¿Hermano? ¿Son mis ojos cansados o hay algún cambio? Garrano entrecerró los ojos y los dos retrocedieron cuando la sustancia aceitosa y negra pareció parpadear un momento y luego simplemente se desvaneció,
Como la lluvia que desaparece bajo una nube iluminada. Hubo otro ruido, un gran chillido en sus mentes, y luego todas las esfinges parecieron volver a su pose normal en los tejados y las columnas. Hubo una pausa atónita, y luego ambos salieron del edificio a grandes zancadas, Maeronar ladrando órdenes y Garrano gritándoselas a varias personas, mientras una multitud nerviosa de soldados y otros comenzaba a reunirse a su alrededor. Maeronar aceptó su casco de un esclavo, se abrochó el cinturón de la espada y luego aceptó una jabalina de un Garrano de rostro sombrío. La sopesó por un momento y luego la apuntó hacia la puerta más cercana, que resultó ser la misma en la que los esclavos habían desaparecido con el banco de piedra que habían balanceado. Conmigo, volantenes. No era precisamente el grito de guerra más original o inspirador, pero encajaba con el ambiente. La multitud lo siguió y pudo ver a otros que conducían a los hombres por las otras avenidas hacia el gran templo, con paso firme pero cauteloso. A medida que se acercaban a la puerta, redujeron la velocidad y miró a su alrededor en busca de un rostro familiar, antes de localizar finalmente a la mano derecha de Venerro, Mocorro, que parecía sombrío pero decidido. Mocorro, aquí. El sacerdote rojo se acercó y lo miró con una ceja levantada. ¿Qué sientes? El hombre de cabello blanco miró el gran templo y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, asintió lentamente. Ya no está. Lo que haya aquí, ya no está. Podemos entrar sin problemas. Miró las puertas cerradas y frunció el ceño. La madera parecía extraña. Deformada en algunos lugares. Frunció el ceño por un momento y luego retiró el brazo y arrojó la jabalina contra las puertas con todas sus fuerzas. Se estrelló contra el cuarto superior derecho. No fue un mal lanzamiento para alguien de su edad y, mientras aceptaba una nueva jabalina de un esclavo, frunció el ceño. Se había hundido en la madera más de lo debido, ¿no? Y entonces, para su sorpresa, se oyó un crujido y las puertas cayeron lentamente hacia atrás dentro del templo. El sonido del metal al desgarrarse cuando las bisagras cedieron hizo que muchos se estremecieran. Mientras avanzaba lentamente hacia la puerta, se detuvo. Las bisagras parecían oxidadas, lo que seguramente era imposible. «Farolillos», gritó Garrano. «Farolillos. Allí no hay ninguna antorcha encendida». Trajeron linternas a toda prisa y solo entonces se acercaron a la puerta oscura. El aire olía y mal, a humedad de algún modo terrible, con un regusto a algo terriblemente familiar cuando entraron al templo. Muerte. Encontraron las primeras señales no muy lejos del pasillo. El banco de piedra estaba allí, de lado. Y alrededor de él estaban los huesos de los esclavos que lo habían golpeado contra las puertas. Se quedó mirando los harapos de ropa podrida que todavía se pegaban a algunos de los huesos y tragó saliva. ¿Cómo es eso posible? No toquen nada con las manos desnudas. Gritó Mocorro, con el rostro más pálido que alguien con su piel podría llegar a tener. Guantes, guanteletes, usen lo que puedan. ¿Qué tienes miedo? Preguntó Garrano horrorizado. No debemos correr riesgos, respondió el sacerdote rojo con severidad. Algo les quitó la vida a esos hombres en un instante. Debemos tener cuidado. Ese fue un buen consejo y, después de que los que no llevaban guantes consiguieran unos, continuaron por el pasillo que conducía al gran salón del interior del templo, donde se encontraba el altar a los dioses de Valiria. A medida que caminaban, el olor se hacía peor, pero no se veía ni un hueso, ni un cuerpo, ni nada. Nada que alguien hubiera dejado caer, ninguna ofrenda para los dioses, nada. Llegaron al salón casi al mismo tiempo que otros grupos que venían de otras entradas, uno de los cuales estaba encabezado por Jacaro con su vieja armadura. Y lo que vieron fue una escena de absoluto horror. Los bancos exteriores estaban ocupados por los muertos. Todos estaban desplomados en sus asientos, como cráneos sin ojos que sonreían desde donde podían ver por encima de los bancos si todavía estaban unidos a sus columnas. Aquí y allá podían ver alguna ropa podrida adherida a una caja torácica. Hombres, mujeres, niños, a veces podían distinguirlos por el tamaño de los cráneos. Todos muertos. Todos podridos. Los bancos interiores estaban vacíos de cuerpos, porque los cuerpos estaban sobre el altar, o más bien en la gran estructura de huesos y cráneos apilados que formaba una plataforma alrededor de donde debía estar el altar debajo. En el medio había un trono vacío, también hecho de huesos y cráneos. Pero el verdadero horror era la cosa que estaba tirada en la base de la platier. Era una cosa alta, de huesos y músculos desnudos, cubierta aquí y allá por un remiendo de piel hecha jirones. Su cabeza era enorme y parecía tener varios pares de ojos. Y estaba viva.
Respiraba, lenta y laboriosamente, como si luchara por cada bocanada de aire. Al verlo, los distintos grupos hicieron lo mismo. Se detuvieron de golpe, horrorizados. ¿Qué es esa criatura?, dijo alguien con una voz que casi denotaba terror. La criatura se movió, ya fuera por las palabras o por la creciente luz en el salón. Se levantó lentamente sobre sus grandes pero temblorosos brazos y luego la gran cabeza se giró hacia los hombres más cercanos, entre los que se encontraba Maeronar, que tenía su jabalina agarrada en una mano, listo para lanzarla. Tenía 3 pares de ojos y algo parecía estar justo encima de cada par. Lo miró con absoluto horror. «Quédate conmigo». Las palabras parecieron despertar a los hombres y todos sacaron espadas o apuntaron lanzas y jabalinas. La cosa se desplomó un poco y luego lo miró directamente. Su boca se abrió para mostrar mandíbulas deformadas y demasiados dientes. También había una lengua deformada allí. Kirr Uts. Se quedó mirándolo. «¿Habla?», murmuró alguien detrás de él. La cosa se sacudió y luego se impulsó, temblando, hacia adelante nuevamente. Kirr Uts. Sacudió la cabeza confundido. ¿Qué estaba diciendo? Y entonces vio los ojos, y luego las cosas entre los ojos. Cada par de ojos. El horror se apoderó de él. No, pero ¿y sí? Recuperó el brazo y lanzó su jabalina directamente a la cabeza de la criatura. La jabalina se hundió en la enorme criatura deforme y, mientras bramaba de dolor, llamó a los demás para que también lanzaran sus proyectiles. Las jabalinas volaron por el aire y se hundieron en la criatura, que se sacudió con cada impacto y perdió fuerza de manera constante. Hizo un ruido agudo y luego los demás atacaron por todos lados. Más jabalinas se hundieron en ella, mientras que las lanzas se hundieron en las costillas expuestas de la criatura. La criatura bramó una última vez y luego se desplomó y quedó desmadejada en el suelo. El pecho retorcido se agitó una vez, 2 veces mientras jadeaba por última vez y luego se quedó inmóvil. Hubo un largo momento de silencio mientras todos los hombres miraban fijamente la cosa. ¿Estaba muerta? ¿Algo podría seguir con vida con esa cantidad de misiles dentro? Ya no vive, si es que se puede decir que vivió. Era una abominación a los ojos de todos los dioses, dijo Mocorro a un lado, con los ojos todavía muy abiertos mientras lo miraba. ¿Qué estaba diciendo? Quería morir, dijo Maeronar, cansado. Eso es lo que intentaba decirnos. Miren lo que hay al lado de los ojos. El sacerdote rojo se acercó con cautela y miró fijamente la cabeza deforme de la cosa. Y luego abrió los ojos como platos. ¿Son eso sí? Anillos de sello. Un anillo para cada par de ojos, creo. No estoy seguro, pero esto podría ser lo que queda de los triarcas. Estaba diciendo, o tratando de decir, mátenos. Si no hubiera estado parado en un osario de terror mirando la cosa que había sido hecha de 3 personas, casi se habría divertido al saber que por primera vez en su vida había visto un horror total y absoluto en el rostro de un sacerdote rojo. 182.